Uno de los cuestionamientos más comunes y tema de controversia para algunos que están iniciando un camino ligado a la espiritualidad, a la magia o a algún tipo de creencia filosófica es la palabra gnosis, palabra que muy de seguro se encontrarán mientras van indagando y nutriéndose de conocimientos antiguos que hasta nuestros días siguen perdurando. Una materia de la cual no todos comprenden su significado, de dónde son sus orígenes, cómo se impulsó y por qué en ocasiones se entremezcla con el ocultismo y con creencias cristianas. Acompáñame en este video a dar una mirada de cerca a esta interesante corriente filosófica llamada gnosticismo. Si gustas del material que subo, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que vaya subiendo al canal. Ya sin más preámbulos, iniciamos. Para dar inicio como corresponde a esta temática, lo primero que debemos saber es qué significa la palabra gnosis, también citado como gnósticos y gnosticismo. Como tal, este término proviene del griego, lo cual en castellano quiere decir conocimiento. Pero no se trata de cualquier tipo de conocimiento, sino más bien de un conocimiento especial, de un conocimiento de origen divino o espiritual, que se consigue a través de una alteración particular de la conciencia por sobre la materia. La gnosis sugiere al individuo autoconocerse interiormente por encima del plano físico o corporal que posee, de conectar con esa chispa divina, con la esencia de la fuente primordial, de la entidad creadora y de conectar para así lograr alcanzar de una forma escalonada su punto máximo de iluminación. En cuanto al término gnosticismo, sería un conjunto de ideas de origen cristiano en su fase primitiva, entremezclado con fuentes de orígenes neoplatónicas y griegas. Como tal, el gnosticismo no pretende ser una religión, ya que mantiene diversas creencias que han ido dando sustento y forma a su estilo de filosofía. Esta no es estricta ni arraigada a las doctrinas y mandatos impuestos por una religión arquetípica. En cuanto a sus orígenes, debemos situarnos en el siglo I y II de nuestra era, precisamente en el mundo mediterráneo. En Alejandría es donde se comienza a dejar ver este conjunto de ideas, pensamientos y conceptos de orígenes cristianos heréticos y judíos, donde más tarde se complementarían con otros de origen griego y también de costumbres y conocimientos caldeos de la antigua Babilonia. Acá arriba te dejo un video más a detalle sobre los magos caldeos por si gustas ir a verlo. El regente Ptolomeo de Alejandría también hizo sus aportes a esta filosofía, de tal forma que por esto mismo, años más tarde a los gnósticos, la iglesia los catalogó como herejes y eran duramente castigados, tanto hombres como mujeres que profesaran esta creencia de manera pública. En el gnosticismo está implantada la idea de que todo es dual, que existe tanto la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Con seguridad lo que convirtió a los gnósticos antiguos en herejes fue el hecho de que estos señalaban que Yahvé, el citado Dios de la Biblia en el Antiguo Testamento, como el creador del plano físico, malévolo y defectuoso, al cual llaman el demiurgo, palabra que es de origen griego, la cual significa arquitecto, impulsor o creador, extraída del texto Timeo de Platón, en el cual se sabe fue escrito y mencionado el demiurgo alrededor del año 360 a.C. Todo este compendio de filosofías forjaron y dieron origen como piedra angular a varias de las creencias del gnosticismo, una amalgama de conocimientos que en ocasiones pareciera se contradicen, pero a veces también se complementan sin problema alguno. En el gnosticismo algo que se unifica es la creación de un Dios que vive siendo la fuente primordial de donde emanaba todo. Por tanto, comenzaron a surgir una serie de eones, que eran entidades que conformaban aquel plano de los reinos espirituales superiores y que fueron descendiendo hasta los reinos inferiores. A medida que los eones se alejaban más de la luz primordial, se volvían más caóticos y más oscuros. Uno de esos eones era Sofía, palabra griega que significa sabiduría, la cual expulsó de sí misma un eón negativo. De aquí es de donde surgiría el antes mencionado demiurgo.
del cual estaré haciendo un video más en profundidad en una futura entrega, ya que es un tema bastante interesante también. La fuente primordial, el verdadero Dios o la luz primordial, como lo nombraban los gnósticos, habitaba en el plano espiritual denominado la totalidad o las estrellas fijas, que es, como mencionan los gnósticos en su cosmología, a un conjunto de esferas concéntricas que se limitan entre sí, y también existen 7 esferas más que están en el plano físico y son los 7 planetas clásicos, los cuales están gobernados cada uno por un arconte, palabra griega que significa de hecho gobernante, los cuales son deidades de origen oscuro y hostiles, sobre todo con los hombres espirituales y cercanos a la fuente primordial. En el gnosticismo no se arraigan a la idea del pecado y el arrepentimiento como lo mencionan en el cristianismo, sino más bien a la ilusión e iluminación, dando a entender que se desmaterializan de la ilusión física para conectar con la iluminación de la divinidad por medio de esta chispa divina que cada ser humano posee dentro de sí. Más adelante, para una gran parte de los grupos o sectas gnósticas, fue muy importante la figura de Jesús, pero ellos no lo veían como un salvador del pecado o hijo de Dios directamente, sino más bien lo veían como un ser de luz, un maestro que daba luz y sanaba, los limpiaba espiritualmente y pretendía que las personas por medio de sus enseñanzas lograran llegar al estado de gnosis y pudieran autodescubrir su conexión con la fuente primordial. En el año 1945, el gnosticismo y sus textos de más renombre se dividieron tras el hallazgo de unos escritos en Egipto, llamados los textos de Nag Hammadi, los cuales poseían 13 códices que dieron una mayor amplitud a los conocimientos del gnosticismo. Este compendio de textos de Nag Hammadi hizo un antes y un después, ya que dentro de estos códices estarían el Evangelio de María, la sabiduría de Cristo, algunos escritos griegos, el apócrifo de Juan, la epitomía de los evangelios de Pedro, la gnosis de la luz, los textos de Vistí y Sofía, entre otros tantos, que se potenciaron y se complementaron con otros antes estudiados. Cabe señalar que el tema de la gnosis es una materia que tiene un amplio campo para seguir viendo de diversas creencias y conocimientos, fuentes de antaño. Por ende es un tema bastante extenso y con muchas más aristas, las cuales estaremos viendo en algunas próximas entregas en este canal. Si el video te gustó, no olvides apoyarme dejando un like, compartiendo el video o comentando para poder hacer crecer cada día más este espacio. Ya sin más que agregar, me despido. Adiós.